La lluvia había comenzado temprano, como un susurro tímido sobre las láminas de zinc de las casas, pero en cuestión de horas se volvió una sinfonía ensordecedora. En la pequeña comunidad de Cuetzalan, enclavada en la Sierra Norte de Puebla, el río Apulco comenzaba a rugir con una fuerza inquietante. Era un sonido distinto, más grave, más denso. Los más viejos decían que cuando el río hablaba así, algo se lo llevaba. Emiliano, de apenas 9 años, pegó la frente contra la ventana de madera. Las gotas golpeaban el vidrio con furia y el viento silbaba entre los tejados. Su abuela, doña Toñita, tejía en silencio junto al fogón, murmurando oraciones mientras el humo del copal se mezclaba con el del café. «Abuela, ¿crees que se va a desbordar otra vez?», preguntó el niño sin despegar los ojos del río que se deslizaba más allá de los árboles. «Dios quiera que no, mijo. Pero este río no avisa, solo arrastra», respondió con voz ronca, sin dejar de mover las manos. Su madre, Paula, no estaba. Había bajado al pueblo desde la madrugada para vender pan dulce en el mercado. Las lluvias la habían sorprendido en el camino de regreso, y Emiliano no podía evitar sentirse inquieto. Afuera, el lodo ya comenzaba a tragarse los senderos de tierra. El cielo se volvía cada vez más oscuro, como si el día mismo estuviera enojado. A lo lejos se escuchaban los toques de campana en la capilla, señal de alerta. Cuando eso sonaba, la gente sabía que debía alejarse del río. Fue en ese momento que Emiliano sintió el primer temblor bajo sus pies, un crujido seco, como si la tierra suspirara. Se separó de la ventana con el corazón acelerado. El río rugía más fuerte y las ramas que arrastraba parecían gritar. «Abuela, voy a ver si los patos ya se metieron al corral», dijo, y sin esperar respuesta, salió corriendo. Doña Toñita apenas pudo girarse para gritarle, pero su voz se perdió entre los truenos. «Suscríbete al canal para no perderte historias reales que te van a tocar el alma». La lluvia golpeaba su rostro como piedras diminutas. El lodo le llegaba hasta los tobillos mientras corría por el pasillo de piedras que llevaba al corral. Pero no eran los patos lo que lo movía, sino una sensación punzante en el pecho, como si algo lo llamara. Se detuvo al borde del barranco, donde la tierra se cortaba abruptamente y desde donde podía verse el río abajo. Estaba más ancho, más violento, devorando todo lo que encontraba. Emiliano respiró hondo. Le gustaba mirar el agua cuando llovía fuerte. Lo hacía sentir pequeño, pero vivo. Fue un segundo, solo uno. El suelo bajo sus pies gimió, se abrió y lo lanzó hacia adelante con una violencia que no alcanzó a comprender. No tuvo tiempo de gritar. El mundo giró. El barro, las ramas, el agua helada, todo lo envolvió. Su cuerpo se perdió en la corriente como un pedazo de madera más. En la casa, la abuela corrió a la puerta gritando su nombre entre lágrimas, pero el viento ya se lo había llevado. La corriente lo arrastró sin piedad, golpeándolo contra piedras ocultas, tragándolo en remolinos oscuros. Emiliano no sabía si gritaba, si respiraba o si simplemente existía dentro de esa furia líquida. La última imagen que tuvo antes de perder la conciencia fue una figura borrosa de luz, de alguien que lo miraba desde el fondo del agua, y el río siguió su curso. El cuerpo de Emiliano flotaba entre ramas y barro, arrastrado por la furia del río. No distinguía arriba de abajo, todo era agua y oscuridad. Sus piernas se enredaban con troncos y raíces mientras intentaba sin éxito sacar la cabeza. El aire se le acababa. Su mente apenas registraba el dolor de los golpes. Su último pensamiento fue su madre, y luego nada. Horas antes, cuando la lluvia apenas empezaba, Paula ya se encontraba empapada bajo el toldo de su puesto en el mercado. Las noticias de la radio local advertían sobre deslizamientos en la sierra. Intentó comunicarse con una vecina, pero la señal era débil. Un mal presentimiento le nubló la mirada. Cerró la canasta de pan con prisa y comenzó el regreso. Mientras tanto, en Cuetzalan, la abuela Toñita gritaba desesperada el nombre de Emiliano, caminando descalza bajo la lluvia. La tierra detrás de la casa
se había deslizado como si se quebrara en dos, y ya no había rastro del niño. Solo una marca profunda en el lodo, ramas partidas y la orilla destrozada. Se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas. «Virgen Santa, no me lo quites, no me lo quites», sollozó entre relámpagos. Vecinos llegaron al escuchar sus gritos. Don Eusebio, el jefe auxiliar, intentó organizar una búsqueda, pero la crecida hacía imposible bajar al río. La corriente estaba tan violenta que arrastraba árboles enteros. Algunos se persignaban en silencio, otros ya daban por hecho lo peor. Mientras tanto, más abajo, el cuerpo de Emiliano seguía flotando, a veces sumergido, a veces golpeando piedras. Su camiseta se había rasgado y tenía cortes en los brazos y la cara, pero algo, de alguna forma, evitaba que se hundiera del todo. Pasadas varias horas, el cielo comenzó a abrirse. Las nubes se retiraban lentamente como un telón pesado. El sol intentaba asomarse entre la niebla. El río seguía rugiendo, pero con menos rabia. Era como si la tormenta hubiera cumplido su objetivo y ahora se retirara satisfecha. En medio de la desesperación, Paula llegó a la comunidad. Bajó del transporte público corriendo sin aliento y al ver la cara de los vecinos, supo que algo estaba mal. «¿Dónde está mi hijo?», gritó, empujando gente con la mirada enloquecida. Toñita se abrazó a ella, temblando. «El río, se lo llevó el río, hija. Se lo llevó». Paula cayó de rodillas y golpeó el suelo con las manos. Quiso correr hacia el barranco, pero la sujetaron entre varios. El aire le faltaba. Chillaba como un animal herido. «No, no, no, no puede ser. Él me estaba esperando, él me estaba esperando». Nadie sabía qué decir. La lluvia había cesado, pero el lodo aún seguía fresco, como si la tierra misma llorara. Esa noche, la comunidad entera se reunió en la capilla. Prendieron velas, rezaron el rosario y colocaron una imagen del Santo Niño en el altar. Las mujeres lloraban en silencio. Los hombres, con sombreros en el pecho, miraban al suelo. Emiliano era querido por todos. Travieso, sí, pero noble. Siempre saludaba, siempre ayudaba. Y ahora, quizá, era parte del río. En algún lugar río abajo, donde las piedras se volvían más grandes y el cauce más estrecho, un cuerpo infantil quedó atorado entre dos rocas. El agua ya no golpeaba con furia. Lo rodeaba como un susurro. El niño estaba inconsciente, pero aún respiraba. Muy lentamente sus párpados comenzaron a moverse. Un murmullo se coló en su oído. «Despierta, Emiliano. Aún no es tu tiempo». Y aunque no había nadie visible alrededor, él frunció el ceño, confundido, como si reconociera esa voz. La conciencia volvió como un golpe seco. Emiliano abrió los ojos entre jadeos, como si emergiera de un sueño terrible. Tosió agua, escupió lodo y respiró con desesperación. El aire le ardía en los pulmones. Cada parte de su cuerpo dolía, los brazos raspados, las piernas entumidas, el pecho apretado como por una piedra invisible. No sabía dónde estaba. El cielo sobre su cabeza era gris, manchado por las ramas de árboles retorcidos. A su alrededor, rocas húmedas, musgo, pedazos de ramas. El río pasaba cerca, más calmo, como si fingiera inocencia tras su furia anterior. Intentó moverse, pero un pinchazo en la costilla lo hizo gritar. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz quebrada. Sus dedos buscaron el suelo. Era barro frío con piedritas filosas. Estaba solo, totalmente solo. El miedo entró como una ola. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado ahí. Recordaba el momento en que la tierra se quebró y cayó al agua, y luego oscuridad. Pero había algo más, algo que no sabía si era un recuerdo o un sueño. Cuando el río lo tragó, sintió que se ahogaba. Se hundía y se hundía, envuelto en remolinos oscuros. Pero entonces, algo lo tocó. Una mano. O una luz. Era difícil explicarlo. No era una persona que conociera, pero tampoco era un extraño. Lo miraba desde dentro del agua, sin moverse, y sus ojos brillaban.
Emiliano, le dijo aquella figura, con voz clara, profunda, como si no viniera de fuera, sino desde dentro de su pecho. El niño quiso hablar, pero no pudo. Solo sintió paz, una paz que contrastaba con el terror de estar muriendo. «No tengas miedo», le dijo la voz, «yo estoy contigo». Y entonces, como si la corriente hubiera cambiado de rumbo, su cuerpo flotó en dirección contraria. No lo arrastraba más el caos, sino algo suave, casi como si lo guiara. No sintió dolor en ese momento, no sintió frío, solo una luz que lo envolvía. Ahora, tirado entre las piedras, trataba de entender. ¿Fue un sueño?, se preguntó en voz baja mirando el cielo. La brisa se colaba entre los árboles, el sonido del agua seguía presente, pero ahora era un murmullo tranquilo, un canto lejano. Emiliano se sentó con esfuerzo. Observó sus heridas, su ropa sucia, sus manos cubiertas de barro. A lo lejos, una rama arrastrada por la corriente se estrelló contra una roca, rompiéndose en pedazos. Sintió un escalofrío. «¿Estoy muerto?», susurró como si esperara una respuesta, pero solo el río respondió con su canto eterno. Apretó los dientes y trató de ponerse de pie. No podía quedarse ahí. Tenía que volver. Tenía que encontrar a su mamá. Dio un paso, luego otro. Cojeaba, pero avanzaba. Cada movimiento era un desafío. Pero había algo en él que no lo dejaba rendirse. Quizás fue esa voz. Esa presencia que aún sentía cerca. No la veía, pero la sentía. Se giró una última vez hacia el río. «Gracias», dijo, bajito, y siguió caminando, sin saber que ese sería apenas el comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. El barro le pesaba en los pies, como si cada paso exigiera la fuerza de un gigante. Emiliano avanzaba despacio, tambaleándose entre raíces y piedras, con la ropa pegada al cuerpo y los labios partidos por el frío. El sol se filtraba a través de las nubes dispersas, lanzando rayos tibios sobre el bosque húmedo, pero su cuerpo seguía tiritando. Estaba solo. Ni rastro de casas, ni caminos, ni voces. Solo árboles altos, hojas brillantes por la lluvia y el constante rumor del río. El paisaje le resultaba ajeno. Sabía que el río Apulco cruzaba varios pueblos, pero no tenía idea de cuán lejos había llegado. Era como si el mundo hubiera cambiado en su ausencia. Se apoyó contra un tronco cubierto de musgo y respiró hondo. El dolor en las costillas seguía ahí, latente. Sus piernas flaqueaban y el hambre le roía el estómago con fiereza. Pero no lloraba. A pesar de todo, no lloraba. Había algo dentro de él que se lo impedía, algo que le daba fuerzas. Miró al cielo. No sabía si habían pasado horas o un día entero desde que cayó al río. Lo único claro era que seguía vivo, y eso, en sí mismo, parecía un milagro. «Tengo que regresar», dijo en voz baja con los labios resecos. Miró a su alrededor. No había señal de caminos, pero el río seguía corriendo cerca, ahora manso, como un animal domesticado después de un arranque de furia. Decidió seguirlo. Si algo le había enseñado su abuela, era que los ríos llevan a lugares donde hay gente, a la vida. Caminó durante un rato arrastrando los pies, tropezando a cada paso. Escuchó un chillido agudo y levantó la vista. Un ave de plumaje azul lo observaba desde una rama. Parecía estudiarlo. Emiliano la miró fijo, y por un instante sintió que no estaba solo, como si la naturaleza entera lo estuviera vigilando, protegiendo. «¿Tú también me viste?», le preguntó al ave, que alzó vuelo sin responder. Más adelante encontró una pequeña zona rocosa, casi como una isla. Allí la corriente era más lenta y había rastros de madera seca acumulada. Decidió sentarse. El cuerpo ya no le respondía bien. El cansancio le cayó encima como una cobija pesada. Cerró los ojos por un momento, solo para descansar. Pero en su mente, las imágenes volvieron. El agua tragándolo, el remolino, la luz, la voz, la figura. No sabía si decirlo en voz alta. No quería que pensaran que estaba loco, pero lo había sentido tan real.
Jesús, murmuró. ¿Fuiste tú? El nombre le salió con naturalidad, no por lo que aprendía en la escuela, sino por lo que escuchaba a su abuela cada noche, que Jesús cuidaba a los niños, que los protegía cuando nadie más podía, que no importaba cuán profundo cayeras, Él siempre podía alcanzarte. Se llevó una mano al pecho. A pesar de todo, su corazón latía con fuerza. Se incorporó otra vez, aunque las piernas le temblaban. No sabía cuánta distancia faltaba, ni si alguien lo estaría buscando, pero debía seguir. Había una promesa no dicha en su interior. Volvería. No importaba cuánto tardara. Miró el río una vez más. «No me vas a ganar», dijo como desafiándolo. «No hoy». Y comenzó a caminar, guiado por ese mismo río que casi lo mata, pero que ahora parecía abrirle camino. El camino seguía serpenteando junto al río, pero Emiliano ya no lo veía como antes. Cada vez que miraba el agua, algo dentro de él se agitaba. No era miedo, exactamente. Era algo más profundo, como si el río guardara un secreto que él apenas comenzaba a comprender. Avanzaba con dificultad. Sus pies estaban hinchados, los cortes le escocían y el hambre era una presencia constante. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en el dolor. Estaban en esa figura que había visto, o creído ver, cuando el agua lo devoraba. Aquel rostro sereno en medio del caos. No podía olvidarlo. Era un hombre, sí, pero diferente a cualquier otro. No tenía miedo en los ojos. Sus manos lo rodeaban con una luz cálida. No le hablaba con palabras, sino con una certeza silenciosa. Lo había sentido junto a él, en el instante más oscuro. Jesús me llevó a la orilla, pensó, y esa frase se clavó como un relámpago en su corazón. ¿Estoy loco?, se preguntó en voz baja deteniéndose bajo un árbol. Pero no era una locura, él lo sabía. Lo había sentido tan real como el viento en su cara. Esa figura no solo lo salvó, lo sostuvo. Recordó una noche, semanas atrás, cuando su abuela le contó la historia de cómo Jesús caminó sobre el agua para salvar a sus discípulos. En ese entonces se rió, le pareció imposible. Ahora, en cambio, todo cobraba sentido. Él estuvo conmigo, murmuró, como una verdad que se afirmaba sola. La tarde comenzaba a desvanecerse. El cielo se teñía de naranjas apagados, y los sonidos del bosque se volvían más intensos. Los grillos cantaban, los pájaros se escondían. Emiliano sabía que debía encontrar refugio antes de que anocheciera. Más adelante, encontró un claro con una roca grande y seca. Se sentó allí abrazando sus rodillas, mientras la luz se extinguía poco a poco. Las sombras alargadas le recordaban dedos gigantes, y cada crujido del bosque le aceleraba el corazón. Pero no lloraba. Ya no. Cerró los ojos y una imagen volvió con nitidez. El rostro. Esa paz. Esa mirada que no exigía nada, que solo estaba. Y entonces, como si aún lo tuviera frente a frente, susurró: «Gracias por no dejarme morir». Se quedó dormido con esa frase en los labios. En su sueño el agua volvió, pero ya no lo arrastraba. Flotaba tranquilo, envuelto en luz. Y ahí estaba de nuevo ese hombre. Caminaba sobre la superficie del río, sin mojarse, con los brazos abiertos. «¿Quién eres?», le preguntó Emiliano. El hombre sonrió sin responder, y con un gesto de la mano lo guió hacia la orilla. Al despertar, el cielo ya estaba negro, tachonado de estrellas. El frío se le metía por los huesos, pero en su pecho había una llama pequeña que no se apagaba. Tenía miedo, sí. Estaba herido, sí, pero no estaba solo, no del todo. Cerró los ojos una vez más, repitiendo en su mente lo que ya sentía como verdad. No se había salvado por suerte. No fue el río, ni una roca, ni una coincidencia. Alguien lo sacó, y ese alguien, en su corazón, tenía nombre. El amanecer llegó cubierto de bruma. Una neblina espesa se aferraba a los árboles y a los matorrales, envolviendo todo en un silencio sagrado. Emiliano despertó con el cuerpo rígido, la boca seca y los ojos hinchados. El frío de la noche aún le calaba los huesos.
pero estaba vivo. Ese pensamiento le dio fuerzas. Se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban y cada paso era un reto. Caminó siguiendo el río, sin saber bien a dónde lo llevaba, solo con la certeza de que debía avanzar. El monte se cerraba más, con ramas bajas que le raspaban los brazos y raíces que lo hacían tropezar. Por momentos sentía que el bosque lo empujaba hacia atrás, como si no quisiera dejarlo ir. El estómago le dolía, no había comido nada desde el día anterior, quizás más. Cada vez que pensaba en comida, se le llenaban los ojos de lágrimas. Extrañaba el olor del café de su abuela, el pan dulce de su madre, incluso el maíz tostado que guardaban en el cántaro de barro, pero no podía rendirse. Pasado el mediodía, escuchó un sonido diferente, el golpeteo seco de una herramienta contra piedra. Se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Caminó hacia el sonido, abriéndose paso entre los arbustos, y entonces lo vio. Un hombre mayor, encorvado, con sombrero de palma y machete al cinto, arreglando una cerca de alambre. «¡Señor!», gritó Emiliano, con la voz quebrada. «¡Ayúdeme, por favor!». El hombre alzó la vista de inmediato. Lo observó por unos segundos que parecieron eternos. Luego dejó sus herramientas y se acercó, rápido pero con cautela. «¡Santo Dios, niño, ¿qué te pasó?», preguntó con voz áspera pero preocupada. Emiliano cayó de rodillas. «Me caí al río. Me arrastró. No sé dónde estoy. No sé cómo llegué aquí». El hombre lo levantó con cuidado, sosteniéndolo del brazo. «Ven, chamaco, vamos a mi casa. No puedes andar así». Lo ayudó a caminar por un sendero de tierra entre árboles de guayaba y cafetales. A los pocos minutos llegaron a una casita de adobe, sencilla, pero limpia. El hombre le dio agua, un poco de tortilla con sal, y lo cubrió con una manta. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras lo observaba comer. «Emiliano». «Yo soy don Lupe». «¿Y de dónde eres, Emiliano?». «De Cuetzalan. Me caí cerca del río Apulco». Don Lupe abrió mucho los ojos. «Cuetzalan, estás lejos, chamaco. ¿Cómo llegaste hasta acá?». Emiliano bajó la mirada. Dudó. Luego levantó los ojos con decisión. «Jesús me llevó, me sacó del agua, me habló, me guió hasta la orilla». El hombre lo miró en silencio, asintió lentamente, pero no dijo nada. «Sé que suena raro, pero fue real, lo vi, lo sentí». Don Lupe se levantó y se acercó a la ventana. Afuera el viento soplaba entre los árboles. Aquí en el monte uno ve muchas cosas, cosas que otros no creen, pero que uno sabe que son ciertas, dijo finalmente, sin girarse. Emiliano sintió un nudo en el pecho. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien no lo llamó mentiroso, no lo interrumpió, no se rió. Esa noche durmió bajo techo con el estómago medio lleno y el alma un poco más tranquila. No sabía cuánto faltaba para volver a casa, ni cómo explicar lo que vivió, pero ahora tenía un testigo, un aliado, y con eso bastaba. Al amanecer, el canto de los gallos y el aroma de leña quemada despertaron a Emiliano. Don Lupe ya estaba afuera, revisando las gallinas. Le preparó un café negro, fuerte, y un pedazo de bolillo duro que le supo a gloria. Emiliano comió en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Voy a llevarte con el comisariado del ejido», dijo don Lupe, atando las agujetas de sus botas. «Él tiene radio. A ver si pueden avisar a alguien de Cuetzalan». Emiliano asintió. Su corazón latía con fuerza. No sabía cómo iba a reaccionar su mamá al verlo. No sabía si aún lo estarían buscando. El miedo de no ser creído le apretaba la garganta, pero la esperanza era más fuerte. Cruzaron campos de milpa y cafetales. El sol brillaba con intensidad, como si quisiera borrar los rastros de la tormenta. El camino era largo, pero don Lupe lo acompañaba con paso firme y palabras sabias. «A veces la vida te sacude para que despiertes. Pero si estás aquí, chamaco, es por algo». Emiliano solo respondía con miradas. Tenía muchas cosas que decir, pero aún no encontraba cómo. Al llegar al centro del ejido, varios campesinos los miraron con curiosidad. Un niño lleno de raspones,
acompañado de un viejo solitario, no era escena común. El comisariado hizo la llamada por radio, y 1 hora después confirmaron que una comitiva de Cuetzalan venía en camino. Al parecer, toda la comunidad lo había estado buscando. Cuando por fin vio a su madre bajando de la camioneta de redilas, Emiliano sintió que el pecho se le quebraba. Paula gritó su nombre y corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que lo dejó sin aire. Lloraba como una niña, con la cara pegada a su cuello sin dejar de repetir: mi niño, pensábamos que te habías muerto. Yo también lo pensé, mamá, susurró Emiliano. Pero alguien me salvó. Los vecinos que lo acompañaban no podían creer lo que veían. Algunos se persignaban, otros lloraban en silencio. Nadie imaginaba que el pequeño pudiera haber sobrevivido a la furia del río. Ya en casa, la abuela Toñita lo recibió con un rosario en la mano y lágrimas en los ojos. «Ay, mi Emiliano, gracias, Diosito bendito», dijo, cubriéndolo de besos. Emiliano se sintió seguro por primera vez en días. Sin embargo, pronto llegó el momento que más temía: contar lo que había vivido. Esa misma noche, sentado frente a su madre y su abuela, les relató todo. Cómo cayó al río, cómo lo arrastró la corriente, cómo sintió que se moría, y luego cómo una figura luminosa lo sostuvo, lo guió y lo llevó a la orilla. «Era Jesús», dijo con firmeza, sin bajar la mirada. «Lo vi, me habló, me dijo que no tuviera miedo». Toñita se quedó en silencio unos segundos, luego se persignó con solemnidad. «Yo sí te creo, mijo. Jesús no abandona a los suyos». Paula no dijo nada de inmediato. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y su voz salía débil. «Lo importante es que estás vivo, Emiliano, vivo, y con algo que contar». Pero los días siguientes no fueron fáciles. Cuando Emiliano empezó a compartir su historia con otros vecinos, no todos lo tomaron en serio. «¿Jesús? ¿De veras?», decía uno entre risas. «A lo mejor te pegaste en la cabeza, chamaco». «Seguro fue un tronco que te sacó», comentaba otro. «O la corriente te arrastró a una orilla sola. Eso pasa». Pero Emiliano no se defendía. Solo escuchaba, firme, sin dejarse mover, porque dentro de él la verdad brillaba más fuerte que cualquier burla. En los días que siguieron, Emiliano se convirtió en el centro de todas las miradas. No había quien no hablara de él en Cuetzalan. Algunos lo trataban como un milagro viviente, otros lo veían con sospecha, y estaban quienes se reían bajito, murmurando entre dientes que seguro había exagerado o inventado todo para llamar la atención. El niño notaba cada gesto, cada mirada. Lo sentía en la escuela, donde sus compañeros ya no se acercaban como antes. Algunos lo miraban como si tuviera algo extraño, como si ahora fuera diferente. «¿De verdad viste a Jesús?», le preguntó Valeria, una niña de su clase, una mañana en el recreo. «Sí», respondió Emiliano sin dudar. «Me habló en el agua. Me salvó». «Mi papá dice que eso es imposible», replicó ella, «que eso solo pasa en los cuentos». Emiliano la miró con calma. No discutió. Ya había aprendido que no todos entenderían lo que vivió. Los maestros tampoco sabían cómo reaccionar. Unos le ponían más atención, como si esperaran que dijera algo extraordinario en clase. Otros le evitaban la mirada, como si temieran incomodarlo. Fue entonces cuando llegaron las autoridades del DIEF, con una psicóloga joven de Puebla. Se llamaba Laura, y su presencia provocó más revuelo en el pueblo que la misma historia del niño. «Queremos asegurarnos de que el menor esté bien», dijo Laura al comisariado y a la directora de la escuela. «No solo físicamente, sino también emocionalmente». Esa misma tarde visitó la casa de Emiliano. Se sentó con él en el patio, bajo la sombra de un árbol de aguacate, mientras su madre preparaba café adentro. «Hola, Emiliano. ¿Te puedo hacer unas preguntas?» «Sí». «¿Recuerdas todo lo que pasó?» «Sí. Caí al río y luego Jesús me sacó». Laura lo miró con atención, sin interrumpirlo. «¿Puedes contarme cómo fue?» Y él lo hizo. Le habló de la caída, de la corriente, del momento en que creyó que iba a morir. Y luego, de esa luz.
de esa voz, de cómo fue llevado a la orilla. Laura lo escuchó en silencio, anotando en su libreta. ¿Tú crees que fue real?, preguntó con suavidad, sin juzgar. Más real que esto, respondió señalando el suelo bajo sus pies. Ella cerró la libreta y le sonrió. Gracias por contarme. Es importante para mí escucharte. Cuando se fue, Paula la acompañó hasta la entrada del pueblo. ¿Cree que mi hijo está bien? Tiene un trauma, sí, pero también una convicción profunda, y eso no se inventa tan fácil. ¿Lo va a reportar? No. Lo voy a acompañar, dijo Laura mirando hacia las montañas. Este niño tiene algo especial. Esa noche Emiliano subió al techo con su abuela, como hacían a veces para ver las estrellas. El cielo estaba claro, lleno de puntos brillantes. ¿Abuela? ¿Por qué nadie me cree? Porque hay cosas que solo el corazón entiende, mi niño. Y no todos escuchan al corazón. Pero Jesús sí me habló. Yo sé que fue Él. Entonces eso es lo único que importa, lo que tú sabes aquí, le dijo tocándole el pecho. Emiliano cerró los ojos. El viento le acariciaba el rostro. Allá abajo, el río seguía corriendo. Pero ya no le tenía miedo, solo respeto. Y mientras el pueblo seguía preguntándose si aquello había sido real, él lo sabía sin necesidad de pruebas. Porque cuando uno ha visto la luz en medio de la oscuridad, no necesita convencer a nadie más. Laura regresó a Cuetzalan al amanecer, esta vez sin traje formal ni libretas, solo con una mochila, ropa cómoda y el rostro sereno. Había pedido quedarse unos días para conocer mejor la comunidad, pero, sobre todo, para estar cerca de Emiliano. Algo en la historia del niño la había tocado de forma profunda, más allá de lo profesional. En la ciudad, su trabajo consistía en evaluar traumas, diagnosticar síntomas, aplicar protocolos. Aquí, en cambio, las reglas parecían otras. Las personas hablaban con los ojos, con silencios, con gestos. Y Emiliano, con su mirada firme y su voz tranquila, decía cosas que la hacían dudar de todo lo que creía saber. Esa tarde lo encontró en el patio, sentado sobre una piedra, tallando una figurita de madera. «¿Qué haces?», le preguntó, agachándose a su lado. «Un barquito», respondió él sin dejar de tallar. «¿Para el río?». «No, para que flote en el lavadero. No quiero que el río se lo lleve». Laura sonrió y se sentó junto a él. Se quedaron en silencio por un rato, escuchando los ruidos del campo, gallinas, viento, hojas que crujían. «¿Sabes? Yo también fui niña», dijo de pronto ella, «y también me gustaba hablar con alguien que nadie más veía». Emiliano la miró curioso. «¿Con quién hablabas?». «Con mi papá. Murió cuando yo tenía 8 años, pero por mucho tiempo lo sentí cerca. Lo escuchaba. Me daba consejos, nadie me creía. ¿Y ahora?». Laura bajó la mirada. «Ahora lo extraño, pero ya no lo escucho. Tal vez dejé de creer». «Yo no», dijo Emiliano. «A mí me habló Jesús, y no importa si nadie me cree. Yo sé lo que vi». Laura lo miró. No era terquedad lo que había en sus palabras, era una fe simple, profunda, casi desarmante. «¿No te da miedo que piensen que estás loco?». «Un poco. Pero me da más miedo no decirlo». Esa respuesta quedó resonando en la mente de Laura por horas. Por la noche se reunió con Paula y Toñita en la cocina. Compartieron tamales y café, mientras afuera el cielo se cubría de estrellas. «Su hijo es especial», dijo Laura removiendo lentamente su taza. «Siempre lo fue», respondió Paula. «Pero ahora está más callado, como si hablara con alguien por dentro». «Él dice que lo sigue sintiendo cerca», añadió Toñita, «que en sueños le habla, que no está solo». Laura asintió, en silencio. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de madera, escuchando los ruidos del monte. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en su padre, en cómo se sentía cuando lo imaginaba a su lado, y en todo lo que había dejado de creer para convertirse en profesional. A la mañana siguiente, Emiliano se le acercó con la figurita ya terminada. «Es para ti», dijo, «para que recuerdes». «¿Que recuerde qué?».
que no estás sola. Laura tomó el barquito de madera con manos temblorosas. No sabía si reír o llorar. Se agachó y lo abrazó con fuerza. Por dentro, algo se le rompió. O tal vez, algo se le abrió. Y por primera vez, no quiso analizarlo. Solo sentirlo. La historia de Emiliano comenzó a llegar más allá de Cuetzalan. Un reportero local, enterado por los comentarios en el mercado, hizo una nota corta para la radio. Luego vino otro desde Zacapoaxtla, y sin que la familia lo buscara, el relato del niño que sobrevivió a la crecida del río gracias a una aparición de Jesús empezó a circular en boca de todos, pero no todos lo celebraban. Un grupo de técnicos de protección civil visitó la comunidad para hacer un informe sobre la crecida. Tomaron fotos del cauce, midieron distancias, marcaron puntos de referencia. Es físicamente imposible que un niño de ese tamaño haya recorrido más de 5 kilómetros sin ahogarse, dijo uno de ellos frente a Paula. Pero lo hizo, respondió ella con serenidad. Y está aquí. Puede haber quedado atrapado en alguna curva del río. Eso explica las marcas de ramas en su cuerpo. Tal vez perdió el conocimiento y la corriente lo arrastró suavemente. A veces pasa. ¿Y la voz? ¿Y la luz? ¿Y cómo se salvó justo donde hay una orilla seca? El técnico no respondió. Laura los observaba desde lejos. Sabía que necesitaban entender el fenómeno desde la lógica. Era su trabajo, su deber. Pero algo dentro de ella ya no se conformaba con las explicaciones. Había estado con Emiliano, había sentido su calma, su certeza, y eso no se medía con reglas técnicas. En la escuela, los profesores organizaron una asamblea para hablar del tema con los alumnos. Algunos padres exigían que se controlara la historia para evitar que los niños empezaran a imaginar cosas. No queremos crear confusión religiosa, dijo uno. Que crea lo que quiera en su casa, pero que no ande diciendo que vio a Jesús como si fuera cualquier cosa. Laura intervino con voz firme. Lo que Emiliano vio no es cualquier cosa, y tampoco debe ser tratado como una mentira. Es su experiencia, es lo que le dio fuerza para sobrevivir. ¿Por qué invalidarlo? Hubo murmullos. Algunos bajaron la cabeza. Emiliano siguió contando su historia, pero no con afán de protagonismo. Lo hacía cuando alguien le preguntaba, sin adornos, sin temor. Un día, durante la clase de valores, una niña levantó la mano. ¿Y si Jesús también me cuida a mí? Emiliano la miró con una sonrisa. Claro que sí, aunque no lo veas, y esas palabras comenzaron a tocar a otros. Primero a los niños, luego a algunos adultos. Un par de señoras de la iglesia lo invitaron a compartir su testimonio después de misa. Al principio dudó, pero luego aceptó. Subió al altar con la voz temblorosa, pero firme. Yo solo quiero decir que no estaba solo en el río. Alguien me cuidó. Alguien me dijo que no tuviera miedo. Yo sé quién fue, y aunque no me crean, no me importa. Porque desde ese día ya no tengo miedo de estar solo nunca más. La iglesia entera se quedó en silencio. Luego, una abuela en la primera fila comenzó a aplaudir. Poco a poco, otros la siguieron. Laura lo vio desde el fondo, con el corazón latiéndole fuerte. No por sorpresa, sino por certeza. El niño no solo había sobrevivido, estaba sanando. Y en el proceso, estaba tocando corazones que llevaban años dormidos. Esa noche en su libreta, Laura no escribió síntomas ni evaluaciones, solo una frase. Quizás la fe no necesita explicación, solo testigos. Las noches volvieron a ser silenciosas en Cuetzalan, pero dentro de Emiliano algo seguía en movimiento. Aunque ya no temía al río, los sueños se le llenaban de imágenes que no entendía del todo. Algunas veces se veía flotando otra vez, sin rumbo. Otras, veía el rostro de Jesús en medio de la corriente, mirándolo sin hablar, como esperando que él descubriera algo. Despertaba con el corazón latiendo fuerte, empapado en sudor, sintiendo aún el murmullo del agua dentro de los oídos. «Fue solo un sueño, mijo», le decía Toñita mientras lo consolaba. «Pero si él te visita en los sueños,
es porque todavía tiene algo que decirte. «¿Y si no entiendo lo que quiere?», preguntaba Emiliano confundido. «Tú sigue escuchando. Cuando llegue el momento lo sabrás». A la mañana siguiente pidió ir a la iglesia. No era domingo, pero quería estar ahí. Paula lo acompañó sin hacer preguntas. Entraron juntos, y Emiliano se sentó en la primera banca. Observó cada rincón, las velas, el altar, la figura del Sagrado Corazón. El olor a incienso le recordó los rezos de su abuela y los días de fiesta. El padre Rodrigo, al verlo, se le acercó con una sonrisa amable. «Tú eres Emiliano, ¿verdad?» «Sí, padre. He oído lo que contaste. ¿Tú crees que Jesús te salvó?» «No creo, yo lo sé». El sacerdote asintió con respeto. «¿Y cómo te sientes con todo esto?» Emiliano se quedó en silencio un momento. Raro, como si todavía estuviera allá, en el agua, pero también aquí. Rodrigo se sentó a su lado. Cuando alguien vive algo tan fuerte, es normal que las emociones se queden por dentro, pero a veces hablarlo ayuda a que salgan. «Yo no quiero olvidarlo». «No tienes que». A veces los recuerdos nos forman, te hacen fuerte, y si ese recuerdo es bueno, cuídalo. Emiliano asintió. Luego se acercó al altar, se arrodilló y cerró los ojos. No pidió nada, solo agradeció. Esa noche, el sueño fue distinto. No hubo agua. Estaba en una llanura verde con viento suave y cielo claro. Frente a él, de nuevo, la figura de Jesús. Esta vez, sí habló. «No estás solo. Lo que viviste no fue solo para ti». Emiliano abrió los ojos al amanecer con una certeza que no podía explicar. Sintió un peso en el pecho, pero no era dolor. Era como una responsabilidad. Durante los días siguientes, comenzó a acercarse a otros niños del pueblo. Algunos que habían perdido a familiares en el río, otros que tenían miedo de cruzarlo cuando llovía. No les contaba todo. Solo les decía que no había que tener miedo, que incluso en los peores momentos alguien podía estar cuidándolos. Laura observaba todo con distancia. Veía cómo Emiliano se transformaba en algo más que un sobreviviente. Se volvía un guía, sin proponérselo. Cada palabra suya tenía un peso distinto. No hablaba con la inocencia de un niño, sino con la verdad de alguien que ha mirado lo invisible. Una tarde, mientras caminaban juntos por el sendero que llevaba al río, Laura rompió el silencio. «¿Tú crees que yo también podría escucharlo algún día?» «¿A Jesús?» «Sí». Emiliano no dudó. «Claro, pero no con los oídos. Con aquí», dijo señalándose el pecho. Ella sonrió bajando la mirada. «Gracias, Emi». «No me digas, Emi. Jesús me llamó por mi nombre completo». Y Laura rió. No por burla, sino por la ternura y la certeza con la que él lo dijo. Ese día, cuando el río murmuraba suave entre las piedras, ya no parecía un enemigo, era solo agua. Pero en el corazón de Emiliano seguía teniendo voz. Los domingos en Cuetzalan volvieron a llenarse de canto, incienso y pan dulce después de misa. Pero ahora había algo distinto en el aire. Una curiosa energía se sentía en los saludos, en los silencios durante el sermón, en las miradas que la gente lanzaba a Emiliano cuando pasaba por el atrio. Ya no lo observaban con burla ni temor, lo miraban con respeto. «Él es el niño del río», susurraban algunos. «El que vio a Jesús». Don Lupe regresó al pueblo una tarde cargando costales de maíz. Al ver a Emiliano frente al templo se acercó, lo abrazó con un brazo firme y le dijo al oído: «No dejaste que el agua te llevara, mijo. Eres más fuerte que muchos hombres grandes». «Usted me ayudó a volver», respondió el niño con gratitud. «Yo solo te di tortilla. Quien te dio camino fue alguien más». Ese día don Lupe se quedó a misa. No lo hacía desde que murió su esposa, muchos años atrás. Se sentó en silencio en una de las bancas de atrás, y cuando el padre Rodrigo habló de la fe de los sencillos, bajó la cabeza, conmovido. Laura, por su parte, decidió prolongar su estancia. Ya no venía como psicóloga oficial. Rentó un cuartito sencillo cerca del mercado
y empezó a dar talleres para niños los fines de semana. Pintura, lectura, juegos cooperativos. Todo con un solo fin: escuchar. Crear espacio para que los pequeños pudieran hablar, expresar, soñar. ¿Y si hacemos dibujos de lo que nos da esperanza?, propuso un sábado. Casi todos los niños dibujaron flores, soles, animales. Emiliano pintó una figura luminosa caminando sobre el agua. ¿Y ese quién es?, preguntó Valeria. Mi amigo. El dibujo quedó colgado en la pared al lado de los demás. Sin título, sin nombre, pero con una fuerza que atrapaba la vista. Una tarde, después del taller, Laura acompañó a Emiliano a su casa. Mientras caminaban, él le habló de algo nuevo. En la escuela, algunos niños me cuentan cosas, que han soñado con alguien que los abraza cuando tienen miedo, que sienten que alguien los cuida cuando caminan solos. No lo dicen en voz alta, les da pena. ¿Y tú qué les dices? Que no es pena, que eso es tener fe. Laura se detuvo tocada por sus palabras. ¿Cómo aprendiste tanto en tan poco tiempo? Yo no aprendí, solo escuché. Al llegar, Paula los recibió con agua de Jamaica y pan recién hecho. La casa olía a leña, a hogar. Toñita tejía en silencio con su rosario en la mano. ¿Cómo estuvo el taller, Laura?, preguntó Paula. Cada vez llegan más niños. Creo que Emiliano los atrae sin querer. Toñita asintió. Cuando un corazón ha sido tocado por algo grande, se vuelve faro. Y los niños siempre buscan luz. Esa noche, Emiliano escribió en su cuaderno escolar una frase que le vino al corazón. No es que yo quiera que todos crean en lo que vi. Solo quiero que crean que no están solos. Cerró el cuaderno, se recostó en su petate, y antes de dormir, escuchó el río a lo lejos. Ya no lo sentía ajeno, ya no lo temía. Era parte de él, como un recuerdo que dolía, pero que también curaba. Y mientras la comunidad se transformaba, sin grandes milagros ni apariciones visibles, Emiliano seguía siendo solo un niño. Uno que había escuchado algo en medio de la corriente. Uno que había regresado con una verdad que ya no le pertenecía solo a él. Un año había pasado desde la tormenta. Un año desde que el río se tragó a Emiliano y lo devolvió cambiado. En ese tiempo, muchas cosas se transformaron en Cuetzalan, y no solo en el paisaje. Los vecinos ya no hablaban del niño como una rareza. Ahora lo llamaban por su nombre, con afecto, con respeto, aquel que sobrevivió y no se quebró, el que habló sin vergüenza de lo invisible. Ese domingo, el pueblo entero se preparaba para una misa especial. El padre Rodrigo había propuesto una celebración de agradecimiento, no por costumbre, sino por convicción. Vamos a dar gracias por la vida, dijo desde el altar, por la fe que renace, y por los pequeños que nos enseñan a ver con el corazón. Emiliano ayudó a preparar las flores junto a su madre y otras mujeres, colocó veladoras, barrió el atrio, repartió programas. Su cuerpo era el mismo, pero su presencia era distinta, más serena, más firme. Algunos niños llevaban camisetas con dibujos de barquitos y frases como «Nunca estoy solo» o «Yo también escucho». Laura los había ayudado a organizarlos. Había pedido permiso en la escuela, redactado cartas, coordinado con los padres. «Esto es más que una misa», le dijo a Paula. «Es una declaración». Don Lupe llegó con sombrero nuevo, camisa planchada y una sonrisa que le iluminaba el rostro. «¿Listo, capitán?», le dijo a Emiliano, dándole una palmadita en el hombro. «Listo», respondió el niño con la mirada brillante. La misa comenzó con cantos en náhuatl y español. El coro entonaba fuerte, las campanas sonaban con ritmo solemne. Y cuando llegó el momento del testimonio, el padre Rodrigo llamó a Emiliano al frente. Subió sin temor, su voz clara. «Hoy quiero agradecer, no solo porque sigo vivo, sino porque entendí que hay algo más grande que nosotros. Yo no vi a un ángel con alas, vi a un hombre con ojos que no tenían miedo. Y aunque me duelen todavía muchas cosas, ya no estoy solo». Hubo silencio, y luego lágrimas. Paula lo abrazó. Toñita alzó su rosario con orgullo. Don Lupe aplaudió primero, con fuerza. Después lo siguieron todos. Laura grabó todo con su celular.
no para compartirlo en redes, sino para guardarlo. Para no olvidar que lo real no siempre necesita pruebas. Terminada la misa, organizaron una comida comunitaria. Mole, arroz, tortillas, tamales, música de jarana, risas, historias. La comunidad no celebraba a Emiliano como un santo, sino como uno de los suyos, alguien que les recordó que el dolor puede transformarse en luz. Más tarde, Emiliano caminó hasta el río, solo. Se paró en la orilla, en ese mismo lugar donde el agua alguna vez lo quiso tragar. Ya no sentía miedo, ni rabia, ni preguntas. El río fluía limpio, claro, como si también él hubiera cambiado. Se agachó, metió las manos y dejó que el agua le cubriera los dedos. «Gracias», dijo en voz baja. No esperaba respuesta, no la necesitaba. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. Laura lo observaba desde lejos, sentada sobre una piedra, y en su libreta anotó una última frase. «Hay heridas que no se curan con medicina, pero hay aguas que limpian lo invisible». El eco de la misa aún resonaba en el pueblo, pero lo que más quedó grabado en la gente no fueron las canciones ni las oraciones, sino las palabras de Emiliano. Muchos se acercaron después para tocarle la cabeza, darle un abrazo o simplemente decirle gracias, no porque los convenciera con argumentos, sino porque al escucharlo, algo en sus corazones se movía. Esa noche, en el patio de su casa, rodeado de velas y bajo un cielo despejado, Emiliano decidió contar lo que hasta entonces había guardado en silencio, lo que realmente vio en medio del río. Se sentaron junto a él su madre, su abuela, Laura y don Lupe. Había silencio, solo el murmullo de los grillos y el lejano rumor del agua. Emiliano respiró hondo. «Quiero decirles cómo fue de verdad», comenzó con voz suave. «No era solo una luz, era un hombre. Lo vi clarito. Caminaba en el agua. Tenía el rostro sereno, como si nada lo asustara. Me miró, me llamó por mi nombre. Y cuando me agarró de la mano el río ya no me golpeaba. Paula sintió un escalofrío. Toñita se persignó de inmediato. Don Lupe inclinó la cabeza, respetuoso. Laura, en cambio, lo miraba fijamente, con lágrimas en los ojos. «¿Qué sentiste?», preguntó ella. «Paz», respondió el niño sin titubear. Era como si el agua ya no fuera agua, sino un camino, y yo solo tenía que seguirlo. Guardó silencio un momento, como si dudara en decir lo siguiente. Cuando me dejó en la orilla se inclinó y me dijo, «Vuelve, pero no olvides lo que viste». Y luego desapareció. El aire se volvió denso. Nadie habló de inmediato. Era como si todos intentaran procesar esas palabras. Laura rompió el silencio. «¿Y cómo sabes que era Jesús?». «Porque sus ojos eran los mismos que en la iglesia. Los del cuadro grande del altar. Los reconocí, y porque en ese momento lo supe aquí», dijo llevándose la mano al corazón. Laura bajó la mirada. No había argumento científico que pudiera rebatir esa certeza. Esa misma semana, Emiliano fue invitado a contar su experiencia en una reunión comunitaria. Se reunieron en la explanada, con veladoras encendidas y bancas improvisadas. La gente lo escuchó con un respeto solemne. «Yo no soy diferente a ustedes», dijo mirando a los niños que lo observaban atentos. «Yo también tenía miedo, pero aprendí que no estamos solos. Jesús me mostró que hasta en lo más oscuro hay camino». Un murmullo de emoción recorrió a los presentes. Algunas mujeres lloraban. Hombres que rara vez mostraban sus sentimientos se limpiaban los ojos en silencio. Don Lupe, que nunca fue de hablar en público, levantó la voz. «Yo lo encontré cuando estaba perdido en el monte, y lo que vi en sus ojos no era mentira. Ese niño volvió cambiado, y si él dice que Jesús lo salvó, yo le creo». El aplauso fue espontáneo, cálido, largo. Laura desde una esquina sintió que algo se rompía dentro de ella. Toda su formación profesional, sus dudas, su miedo a creer, todo se desmoronaba ante la sencillez de aquel testimonio. Esa noche, mientras caminaba de regreso, miró hacia el río. El agua brillaba bajo la luna, tranquila, serena. Se detuvo, respiró hondo
y por primera vez en muchos años, susurró una oración. No pidió nada, solo agradeció. Y supo en lo más profundo de su ser que también ella había sido tocada por el eco de ese río. El río seguía corriendo, como siempre lo había hecho, pero ya no era el mismo para Emiliano ni para su gente. Antes, aquel cauce era sinónimo de miedo, de pérdida, de historias tristes. Ahora era también un recuerdo de esperanza, de vida y de fe. Un año después, la comunidad decidió reunirse junto a la ribera para celebrar. No era una fiesta oficial ni una misa programada. Era algo sencillo, familias llevando comida, música de jarana, rezos espontáneos. Querían agradecer, no por el milagro de un niño, sino por la certeza de que aún en las aguas más oscuras siempre hay un resplandor. Emiliano se paró frente al río. Tenía 10 años ya, pero sus ojos guardaban la calma de alguien mayor. A su lado estaban Paula, Toñita, Don Lupe y Laura. Ninguno de ellos necesitaba palabras para entender lo que ese momento significaba. «¿Qué piensas, hijo?», preguntó Paula acariciándole el cabello. «Que ya no me da miedo», respondió él. «Que el río es río, pero también es recuerdo». Se acercó un grupo de niños, mirándolo con curiosidad. Uno de ellos, tímido, le preguntó: «¿De verdad viste a Jesús?». Emiliano sonrió. «Sí, pero lo importante no es que yo lo haya visto. Lo importante es que Él también los vea a ustedes, siempre». Los niños lo miraron en silencio, como si sus palabras fueran semillas que cayeran en tierra fértil. Laura, conmovida, tomó la palabra. «Yo vine como psicóloga con la idea de entender, pero lo que encontré aquí no cabe en libros, no se mide con pruebas, se siente en el corazón. Y si este niño me enseñó algo, es que la fe no necesita permiso para florecer». Don Lupe asintió, levantando su sombrero en señal de respeto. El río se llevó mucho con su furia, pero también nos trajo de vuelta algo que no sabíamos que habíamos perdido: la esperanza. El viento sopló fuerte, agitando las hojas de los árboles. Emiliano levantó la vista al cielo, cerró los ojos y respiró hondo. En su pecho, la misma certeza de aquel día en que sintió la mano luminosa que lo sacó de la oscuridad. «Yo aprendí que el miedo no desaparece», dijo, dirigiéndose a todos los presentes. «Siempre va a estar ahí, como el río, pero también aprendí que no estamos solos, que alguien camina con nosotros, incluso cuando creemos que todo se acabó». El silencio fue absoluto. Solo el murmullo del agua acompañaba sus palabras. Paula lo abrazó con lágrimas en los ojos. Toñita apretó su rosario con fuerza. Laura miró el río como si viera algo nuevo por primera vez. La gente comenzó a aplaudir, no con el ruido de una fiesta, sino con la fuerza de un agradecimiento profundo. El río, mientras tanto, seguía su curso. Se llevaba ramas, hojas, piedras, pero también se llevaba miedos. Y en su fluir constante parecía repetir la misma lección. Nada desaparece del todo se transforma. Esa noche, de regreso en su casa, Emiliano escribió en su cuaderno: «El río me enseñó que la vida es frágil, pero también me mostró que hay alguien que nunca nos deja hundirnos. Si alguna vez siento que me arrastra, recordaré la voz que me dijo: no tengas miedo, y seguiré adelante». Cerró el cuaderno, sonrió y se quedó dormido. El río seguía corriendo. Y con él, la historia de un niño que sobrevivió para recordarle a todos que incluso en lo más profundo, la fe puede llevarnos a la orilla. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que llegan al corazón. Y no olvides dar clic en el siguiente video sugerido. Tu próxima historia ya te está esperando.